Pensamiento del día, martes 12 de agosto. Compartir. Amar es un verbo que significa ante todo la vida de Dios. El Dios de los cristianos es absolutamente uno, pero puesto que es amor, es comunicación de sí mismo, es don total de sí mismo. Donarse es su naturaleza, su vida es un don. He aquí por qué, aun siendo uno, no está solo. Es como decimos nosotros, un único Dios en tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios Trinidad. Pero Dios no se ama solo en sí mismo. También se entrega, por así decir, fuera de sí mismo. Se entrega a nosotros, pues nos mandó a su Hijo, Jesús, que se hizo hombre. Y Jesús vino entre nosotros y amó a todos los hombres, muriendo por ellos. De modo que amar significa actuar como ha actuado Dios. Así como Dios, siendo amor, es don de sí mismo, el cristiano está llamado a ser don de sí mismo, es decir, sacrificarse por los demás. Amar significa sufrir con quien sufre, llevar nosotros los dolores y las necesidades de los demás, afectiva y concretamente. Es decir, significa también compartir todo con los demás, nuestras riquezas materiales y espirituales. Martes 12 de agosto. Compartir. Chiara Lubich, El amor al hermano, editorial Ciudad Nueva. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida, agosto de 2025. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lucas, capítulo 12, versículo 34.